Gloria a Dios. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. Todas sus promesas son fieles, permanentes, duraderas, firmes, verdaderas. Amén. Para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y voy a retomar un poquito de lo que hablamos la semana pasada, porque hay algo que quiero recalcar de lo que hablamos la semana pasada. Y ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? El amor de Dios. El amor de Dios también se manifiesta a través de la corrección y la disciplina. Amén. Gloria a Dios. Y les decía yo que en algunos lugares que he estado, he compartido la palabra, cuando Dios ha puesto en mi corazón hablar de esto, siempre he preguntado ¿en qué se manifiesta el amor de Dios? Y pues muchos, como la semana pasada, me hablan acerca de su protección, su provisión, su consuelo, su amor, su misericordia, su perdón, muchas cosas, ¿verdad? Pero en todas las veces que he preguntado esto a los hermanos, a los creyentes, ninguno me ha dicho: Dios manifiesta también su amor a través de disciplina y corrección. Sí, de castigo. Nunca. ¿Por qué? Porque se nos escapa eso de la cabeza. Se nos escapa que también el amor de Dios es manifestado a través de disciplina, de corrección. Amén. De muchas cosas que Dios tiene en su palabra y que Él tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos que era necesario que se manifestara el amor de Dios a través de corrección y disciplina? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, gracias. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para que nosotros nos arrepintiéramos de los malos caminos que podemos llevar. Y también, si alguno tiene frío, porque aquí no hay aire acondicionado, le piden por favor una cobijita ya a Rudé, si tienen frío. Nosotros ya nos acostumbramos, pero luego vienen los hermanos y sí pasan frío. ¿Ok? Bueno, entonces hablamos que es para corrección. ¿Y para qué quiere corregirnos Dios? ¿Vale? Para ser buenos. Bueno, yo creo que no sería la palabra buenos. Sería para ser santificados. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos quiere santificar? ¿No están viendo las para que lleguemos? Para que lleguemos, ¿no?, a la estatura del varón perfecto. Para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué se manifiesta el amor de Dios a través de corrección y disciplina? Porque la intención de Dios es que nosotros seamos, a través de disciplina, si es necesario, de corrección, de castigo, de azote. La Biblia lo dice: el que ama a su hijo lo azota. Amén. Entonces dice la Biblia que ese azote viene, pero no es para destrucción, es para santificar a su pueblo, para que su pueblo esté en salud. ¿Para qué? Para que en el momento que Cristo venga y arrebate su iglesia, seamos el pensamiento de Dios, la visión de Dios es que todos sus hijos participemos de ese glorioso evento que va a ser el arrebatamiento de la iglesia gloriosa. Pero ya lo hablamos la semana pasada, Jesucristo no viene por una chimoltrufia, no viene por unas chupitos, viene por una iglesia que está vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, que no hay mancha ni arruga, que habla de pecado y habla de malas relaciones. Entonces todo lo que Dios va a hacer a través de su amor manifestado, a través de corrección, va a ser precisamente para eso. Amén. Quisiéramos siempre que el amor de Dios se manifestara en misericordia, misericordia, misericordia. Hace rato leían, ¿verdad?, el Salmo 103, Jehová lento para la ira, grande en misericordia. Y nosotros quisiéramos que siempre Dios, bueno, eso fue escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero
la ira de Dios no se desata sobre nosotros precisamente como una ira. Él se aira cuando nosotros estamos saliendo de los caminos que Él nos ha marcado y no entendemos que tenemos que estar alineados con Dios. No hacemos un juicio de nosotros mismos pidiéndole perdón a Dios, reconociendo nuestro pecado, y entonces ¿qué hace Él? Tiene que traer corrección, tiene que traer vara de corrección. La vara de la corrección es ¿para qué dice Proverbios? Para la espalda del necio. ¿Sí? Gloria a Dios. Yo ese versículo no me lo sabía cuando eduqué a mis hijos. Yo les di por donde les caía. ¿Sí? Y un día me di cuenta que era en la espalda. Y pues ya, dije perdón. ¿Amén? Bueno, el hecho es de esto. ¿Sí me van entendiendo para qué es ese amor de Dios manifestado? Para nuestra santificación, para nuestra salud. ¿Amén? Ahora, hay un balance. ¿Sí? No se vayan a ir por el punto de merece castigo, merece morir, merece ser apedreado. No, hay un balance. ¿Sí? Y toda esa manifestación de amor de Dios en corrección, en castigo, en disciplina, en azote, es con amor y es, pues ya lo dijimos, para santificación. ¿Amén? Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ok. Entonces, la semana antepasada, Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Les había dicho que tuviéramos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, ¿por qué? Porque hay algo importante que el Señor es lo que quiere hacer. Lo que vamos a comenzar a ver, no sé cuántas veces sea esto, vamos a empezar a ver retomando las sendas antiguas. ¿Ok? Muchas veces uno puede estar estudiando un sinfín de cosas. ¿Sí? Pero de verdad una multitud de predicaciones, de enseñanzas, de estudios, de revelaciones, muchas cosas que Dios quiere enseñarnos. Pero es importante retomar las sendas antiguas, porque estas sendas antiguas nos van a establecer, nos van a volver a ubicar. ¿Sí? Amén. Y por eso comenzamos el año tomando Santa Cena. ¿Sí? Como les dije, no es algo muy espiritual, no es algo sobrenatural. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué pasó este? ¿Me das el... ¿A qué se refiere con sendas antiguas? Sí. ¿Perdón? ¿A qué se refiere con sendas antiguas? Es una buena pregunta. ¿A qué se refieren las sendas antiguas? Vamos a verlo desde el punto de vista humano. ¿Sí? ¿A qué cosa le dicen antiguo? A lo que ya pasó, a lo viejo, a lo anterior, ¿sí? Al pasado. Amén. ¿Y qué es lo más antiguo? Bueno, se lo voy a decir porque no me van a entender esto. ¿Qué es lo más antiguo? Pues es lo primero. ¿Sí? Si una moneda es más antigua que otra, es porque fue hecha primero que la otra moneda. Entonces, aquella moneda más antigua es de las primeras que se hicieron, antes que las que preceden. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que, retomando las sendas antiguas, lo que vamos a hacer es tomar los primeros caminos, el primer camino. ¿Sí? Pero ya me estoy adelantando, ya más o menos contesté tu pregunta. Ajá. A lo antiguo se refiere a lo primero, a lo que fue primero. ¿Sí? Aquello que se puede llamar desde la perspectiva de este punto lo más viejo, pero desde la perspectiva cronológica, pues lo primero, lo que fue primero. ¿Ok? Bueno. Y antes de poder entrar a esto que les voy a decir que tiene que ver con eso, hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué debemos retomar las sendas antiguas? Porque llegamos a extraviarnos.
¿Sí? Llegamos a extraviarnos. ¿Qué es? ¿Cómo es, hablando en el plano humano, terrenal, cómo es una persona extraviada? ¿De qué se puede extraviar? ¿O cómo puede ser que se manifieste un extravío? Que pierde algo, Que que toma otros caminos, toma otros caminos. Ajá. Que no sabe dónde está o a dónde va. No sabe a dónde está ni a dónde va. Está desorientado. Está desorientado. No tiene seguridad. No tiene seguridad. ¿Sí? Ajá. A eso se refiere el extravío. ¿Ibas a decir algo? No. ¿Sí? Bueno, poniendo en el punto principal de lo que vamos a hablar, el extravío es falta de ubicación. ¿Sí? Y todo lo demás que ustedes dijeron, estar desorientado, ¿sí? Estar perdido, no saber dónde me encuentro, no saber a dónde voy ni en dónde estoy parado. No sé si la semana pasada o antepasada les decía yo, ¿en qué punto de la obra de Dios personal se encuentran cada uno de ustedes? Nos encontramos cada uno. ¿Cómo vas? ¿Vas atrasado en la obra que Dios tiene preparada para ti, que Dios preparó de antemano para ti? ¿Vas alineado con el tiempo de Dios para la obra que Dios tiene para ti? ¿O vas adelantado, andas en esfuerzo propio? ¿Sí? Cuando no conocemos esto, ¿qué es lo que sucede? Estamos extraviados, desorientados. ¿Sí? ¿Amén? Eso es muy importante. Yo soy muy desorientado, pero muy desorientado. Pienso que voy hacia el norte y no es cierto, voy hacia el sur. ¿Sí? Me equivoco fácilmente, no me ubico, no ubico calles. Para que yo vaya a un lugar, necesito ir 4, 5, 6, 7 veces para más o menos acordarme a dónde iba. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, eso es ser extraviado, ser desorientado, desubicado. Bueno, entonces vemos que esta situación del extravío, ¿qué puede hacernos? Hacer que nos perdamos de la ubicación verdadera que debemos tener. ¿Sí? ¿Amén? Voy a poner un ejemplo. En una ocasión fuimos a visitar a un muchacho, nos pidió que fuéramos a orar por él, a Isaac y a mí, y fuimos y estuvimos platicando con este muchacho, pero este muchacho me decía, hermano, es que Dios a mí me llamó al Evangelio, acababas de salir de un problema de drogadicción, sí, de un grupo. Sí, yo quiero predicar el Evangelio, hermano, Dios me llamó a predicar el Evangelio. Sí, y yo quiero ir por todas las naciones que me reconozcan. Cuando yo escuché eso dije, anda bien extraviado. ¿Sí? ¿Ven? ¿Por qué? Porque no es el punto donde se caminan las cosas. Ni la situación de un ministerio es para que nos puedan reconocer o para que la gente conozca y nos hagamos famosos. No es la situación. ¿Sí? Son otras situaciones que no vamos a discutir, pero el punto que quiero recalcar es que estaba este hermano extraviado. ¿Sí? Una ocasión, también un muchacho que conocimos en el trabajo, un día después de mucho tiempo que anduvo de ayudante de mi hermano Emigdio, era su ayudante. ¿Quién sabe por qué siempre le llegaban muchos ayudantes? Pero bueno, el hecho es que él les predicaba del Evangelio. Este muchacho aprendió con él y mientras estaba ahí, yo hasta donde supe, era ayudante. De pronto se salió de trabajar con mi hermano Emigdio y después de un tiempo largo me lo encontré y me dice, oiga, May, ¿no tiene por ahí chamba? Digo, y pues yo me quedé con la idea de que era un ayudante. Digo, pero ahorita no necesito un ayudante, lo que necesito es un barnizador. Me dice, yo ya soy barnizador, Mike. Digo, ¿ya eres barnizador? Sí. Dije, bueno, pues merece el beneficio de la duda. Dije, ok, te voy a llevar a una chamba donde necesito que me hagas algo. No voy a estar yo ahí, porque pues, por eso necesito otro barnizador, porque yo voy a estar en otro lado. Ok. Viene el hermano y lo dejo y le explico, mira, esto hay que hacer esto y esto y esto y esto.
hay que barnizarlo de esta manera y hay que darle este aclarado. Okay. Me voy, en la tarde tenía que regresar para pues, reportar a ver cómo le va el asunto. Llego yo y empiezo a ver una serie de defectos que tenía su trabajo. Y pues a través de la experiencia, cuando uno tiene experiencia en un oficio, te vas dando cuenta por qué hay detalles y cuál fue el error que se cometió. ¿Sí? Y le dije, mi hermano, no. Digo, mira, esto es así, esto está mal, no es así, mira, aquí no le sanaste, esto tenía que ser. Y dice, no, dice, sí está bien. Le digo, no. Bueno, a lo mejor como tú trabajas, sí, pero como yo trabajo, no, está mal. ¿Sí? No, pues yo ya soy barnizador, ¿sí? Y él aferrado en eso. Pero en su trabajo yo me di cuenta que era chalán, clase A. Ya había subido algo, ¿no? Ya conocía algunas otras cosas. Pero estaba desorientado, estaba extraviado. Él pensaba que era barnizador, pero no lo era. ¿Sí? Bueno, ya te di algunos ejemplos, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de extraviarnos. ¿Por qué vamos a ver el extravío? Porque necesitamos conocer por algunas cosas si nos hemos desubicado del lugar que nos corresponde. ¿Ok? Bueno, vamos a buscar Mateo 13, 20, 21. Es un pasaje que estuvimos ya viendo por mucho tiempo. Mateo 13, versículo 20 y 21. ¿A qué hora son si me dan la hora? Sí, sí, quieren. Aunque lo pongan en la tele, ustedes búsquenlo en su Biblia, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? ¿Verdad? Ya vimos los casos los casos de la parábola del sembrador, ¿ok? Y dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos han pasado así por aquí? Un montonal de gente, ¿no? Que viene y da su testimonio y voy a seguir a Dios aunque muera en el intento, ¿verdad? Así dice que es el que es sembrado entre pedregales. Dice, otra vez lo leo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gloria a Dios, bendito es el Señor. ¿Sí? Como lo que hablaba ahorita nuestro hermano Hugo de nuestro hermano Abraham. Dice, pero hay un problema. Dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Amén? ¿Qué sucede en estos casos? Hay un gozo, hay una alegría en el Señor, ¿sí? Pero aquí lo que dice es que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es esto por causa de la palabra? Ya habíamos hablado, ¿no? Algunos que testifican acerca de Cristo, su familia los rechaza, reciben, sí, ahí viene el hermanito, ¿no? A mi esposa le decían en su trabajo la beata, dicen que era la beata. ¿Sí? Y cosas así que suceden por causa de la palabra. Pero no solamente es eso. Muchas de las veces hay situaciones de costumbres, de tradiciones, de pensamientos, de hábitos, de conceptos que uno maneja en manera particular o personal toda su vida. Y cuando viene la palabra y confronta estas cosas, viene una situación: o abandono esto, o voy a Dios para que Él me sane y me restaure y me cambie, o mejor me alejo. Y muchos por eso se alejan, porque no están dispuestos que por causa de la palabra venga aflicción a su alma. Sí, no están dispuestos. Es como cuando haces ejercicio todo emocionado
y le echas todas las ganas y al día siguiente te duele y ya no decides hacerlo, se continúa. Algo así, sí es bueno el ejemplo. Pero luego a veces leen cualquier cosa, ¿no? Que no es correcta y también dicen, ay, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Pero lo están leyendo en la palabra. Así Entonces, es. ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Ujú. Sí, suele suceder, y eso sucede, por favor, y eso sucede en todos, ¿eh? A mí mucho tiempo me sucedió en varias ocasiones esta situación. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones que tenemos, los hábitos son tan arraigados que de verdad van a doler en el alma, tenemos que abandonar. Me voy a poner un ejemplo de mi persona. Pongo a veces mis ejemplos en mi persona porque quiero que sepan y noten que también yo soy humano, ¿no? No soy un superhombre, soy humano y tengo también errores y tengo defectos y tengo problemas y tengo situaciones difíciles como todo mundo las tiene. No traes aureola. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Y estoy aquí parado por el puro designio de Dios, no porque tenga algo especial. ¿Ok? Bueno, aclarado eso, voy a decir esto. Cuando yo me convertí, una de las cosas que antes de convertirme, que para mí era un deleite, pero era así, hermanos, un deleite, así se los digo, entiéndanlo en toda la extensión de la palabra, era levantarme crudo el domingo, comprarme unas cervezas, sentarme a ver el fútbol los domingos por la mañana y ver jugar a la América. Sí. Seguir tomando después del partido y después ver películas. En ese tiempo recuerdo que mi hermano Hugo consiguió, era cuando apenas empezaban los aparatos estos para cassettes. Me acuerdo que la primera que consiguió fue una VHS. Y me acuerdo que la primera película que vi fue la de Nico. ¿Sí? Y qué padre estar viendo la tele ahí en tu casa, porque antes a mí me gustaba el cine. Bueno, el punto es que para mí eso era un deleite, era algo de lo más, no sé cómo decirles, Placentero. era muy delicioso, muy placentero. Cuando yo me convierto a Cristo, y después ya les había contado que fui con mi hermano Emilio, me había hablado y fui un día y le dije, pues tú me dijiste que viniera un día para ir a la iglesia, y fuimos a la iglesia. Entonces, en alguna de las predicaciones escucho que era importante reunirnos los domingos por la mañana. Y cuando yo escucho eso de que había que venir a congregarse porque no había dejarse, y así cosas, dejarse de congregar, como algunos tiempos costumbre, etc. Entonces, eso me golpea a mí. Y lo primero que recuerdo, porque yo dije, pues voy a ir a la iglesia este domingo, pero para la otra no me pierdo el partido. ¿Sí? ¿Bien? Y entonces me golpeó esa situación. Y dije, pero ¿cómo voy a dejar de ver a la América, de estarme curando mi borrachera y estar ahí placenteramente sentado? Y me golpeó y fue un conflicto para mi alma. Recuerdo que ya ni escuché la predicación, sino estaba en conflicto en mi alma y estaba, ¿lo haré o no lo haré? ¿Lo haré o no lo haré? No, pues es que sí me conviene por esto y por esto. No, pero es que yo estoy a gusto así como estoy. ¿Sí me entienden? Al última, no recuerdo si ahí mismo, después cuando fui a mi casa en la semana, decidí, se acabaron los partidos de la América y las caguamas en los domingos. Y bueno, ya las caguamas ya se habían acabado ya, para siempre. Bueno, por un tiempo. Sí. Y sí, porque volví a caer. Sí. Y entonces tuve que resolver ese conflicto, ¿me entiendes? Atacó mis hábitos, mis formas de vivir, mis maneras, pero yo tuve que decidir si cambiaba esa situación. Déjalo, hermana, déjalo que ande jugando, no te preocupes, nomás chécalo que no se vaya a pegar con él. Déjalo tú, déjalo, es niño. Nosotros porque ya estamos viejitos, ya no tenemos fuerza. Pero sí, déjalo que ande jugando. ¿Ok? Entonces, atacó esa situación. Ese es un ejemplo que yo te pongo que puede suceder. Sí. Sí.
nosotros podemos ver en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Cómo pues todos, se formó una iglesia de miles de personas, había 12 apóstoles ahí, el Señor les palaba su palabra haciendo prodigios y maravillas, milagros y señales por medio de la mano de los apóstoles. Y al estar junta a la iglesia, ¿qué sucedió? Empiezan los problemas, ¿sí? Por eso, bueno, no digo que así sea, ni es un defecto, ni critico esa situación, pero es un detalle que hay. En las iglesias grandes, casi nadie se conoce. Y tú puedes amar al hermano que no conoces. ¿Verdad? Ay, hermanita, ¿cómo está? Dios le bendiga. Estamos orando por usted. Yo también, hermana. ¿Sí? Pero a medida que algunos, por X circunstancias, se empiezan a conocer, comienzan los problemas. ¿Sabes por qué? Porque van a empezarse a manifestar los hábitos, las costumbres, las maneras de pensar, de hacer las cosas. Y entonces esas cosas van a chocar con otros que no estamos acostumbrados a eso. ¿Sí? Y comienzan los problemas. En la iglesia de Jerusalén hubo un problema. ¿Por qué? Porque fueron a quejarse, los que no eran judíos, fueron a quejarse con los apóstoles, que primero les servían a los judíos y cuando se daban cuenta que alguien no era judío, los dejaban hasta el último, o les daban una mínima porción. Empezó a haber problemas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también? Porque los judíos siempre, a pesar de todos sus errores, siempre han sido un pueblo unido. Ellos entre ellos se cubren, se financian, se ayudan económicamente, ¿sí? Muchas cosas ellos han acostumbrado a través de los siglos y por la palabra de Dios a ayudarse. Entonces como que los otros no entraban dentro del clan, ¿sí me entienden? Y hasta probablemente, ya estoy especulando, probablemente hasta los veían con aborrecimiento o mal, ¿no? Porque pues ellos no eran judíos. De hecho los judíos no se juntaban con otras naciones, ni con otras personas de otra nacionalidad. No se podían casar tampoco. Sí, ni se podían casar, ¿ok? Pero entonces el problema que había ahí es que se empezaron a conocer y se empezaron a dar cuenta de las situaciones. Y cuando esas situaciones suceden y se complican, ¿sabes qué es lo que sucede? Se comienza a extrañar. Sí. No te juntes con la hermanita Blanca, porque si yo te contara. Sí. Y luego ya se arman clanes, se arman grupos, y esos grupos están en contienda con otros grupos, y se pierde, uno se extravía del asunto, ¿no? Hace rato la palabra de Dios dijo una palabra profética: amaos los unos a los otros. ¿Amén? ¿Sí? La palabra profética también dijo: yo te he escogido no porque seas algo, porque tengas algo. Es de mi propia voluntad, porque tú accediste a recibir el sacrificio de mi Hijo. En nosotros no hay nada bueno. Por el contrario, dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Así es de que no somos moneditas de oro. ¿Sí? A medida que comenzamos a tener relación, comienzan los conflictos, los problemas, las divisiones, las contiendas, los enojos, los resentimientos, las separaciones. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque uno está extraviado. Porque uno ha perdido la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque uno ha perdido la mirada en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Era ya. Puede ser que en esas situaciones entre nuestro yo. Cierren la puerta, por favor. Que entre nuestro yo y dejamos a un lado lo que dice Dios en su palabra. Exactamente. ¿Cómo se llega uno a extraviar? Perdiendo precisamente la esencia de la palabra. Cuando llega a haber entre los hermanos, cuando llega a haber situaciones de contención, situaciones de división, situaciones de conflicto, estas cosas se arreglan mirando la palabra, lo que dice la palabra. No lo que yo pienso, no lo que yo creo,
no lo que yo sentí, sino lo que dice la palabra. Porque déjenme decirles otra cosa que crea un conflicto terrible. A lo mejor eso nos ha sucedido a todos, no lo sé, pero yo me he dado cuenta en algunos. Hay algunos que tienen ciertas maneras y que están mal esas maneras, que ni ellos mismos se dan cuenta. ¿Sí? Ni ellos mismos están conscientes de sus malos hábitos. En una ocasión allá en Apensil, llegó un hermano. Bueno, sí, no me toca a mí decir si era o no. Llegó un hermano, vamos a llamarlo así, hermano. Entonces, este hermano ya tenía, no sé, 30 y tantos, casi ya pegándole a los 40. Entonces había otro hermano que tenía a su hija, y su hija tenía alrededor de 15, 16 años. Entonces, este hermano comenzó a mandarle cartitas a la muchacha. Sí. Comenzó a mandarle cartitas y que quería verse con ella, etc. Entonces, su papá ya me dijo, mira, está pasando esto con este hermano. Y ya es reiterativo. Entonces le dije, ok, vamos a hablar con el hermano. Y hablamos con él y le expusimos, mira, pues no es malo, ¿verdad? En son de broma le dije, qué bueno que te gustan las mujeres. Habría problemas si te gustaran los hombres, si le mandaras cartita a alguno de los hermanos. Y no es malo que te gusten las mujeres. Eres soltero. El problema es que, en primer lugar, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Mira la edad que él tiene, mira la edad que tú tienes, mira la edad que tiene esta muchachita. ¿Sí? En principio de cuentas, si esto continuara o ella accediera a hablar contigo, y le empecé a explicar cosas que la Biblia decía del por qué no era conveniente, pues que él se animara a buscar una relación con esta muchachita. Y me dijo, sí, hermano, está bien, hermano, sí, ¿me entendiste? Y o sea, se lo dijimos con misericordia, ¿sí? O sea, no intentaba yo atacarlo y pedrasta, y no. Simplemente con la palabra de Dios, con mansedumbre y amor, tratarle de decir que esas cosas no eran correctas, no iban por buen camino. Y me dijo, sí, hermano. A los 15, 3 semanas, vuelve a hacer lo mismo. Sí. Y me dice el hermano, ya exasperado por esa situación, porque yo quiero que entiendas, si ella le empieza a acosar a tu hija jovencita, pues ¿qué vas a sentir, verdad? Sí. Y le dice, y me dice, si no le pones el alto tú, se lo voy a tener que poner yo. Me dijo su papá de la muchachita. Dijo, no te preocupes, déjame, yo lo arreglo. Entonces ya en una ocasión que llega el hermano, le digo, mira, ven para afuera. Y le digo a su papá, ven, vamos a platicar con él. Mira, hermano, ya te había explicado esto. Ya te había yo dicho esta situación y te expliqué por qué y no sé qué. Pero entonces, si tú no consideras que es correcto lo que yo te estoy diciendo, pues puedes irte a otra iglesia. Sí. A lo mejor en otro lugar sí te aceptan ese tipo de formas que tú tienes, pero aquí no la voy a poder aceptar. Porque yo tengo que ver entre la situación que tú tienes y la situación del hermano que está caminando fiel y de su hija. Es natural que busque la protección de su hija. ¿Sí me entiendes? Entonces no puedo permitir que insistas en hacer eso. ¿Y qué crees que me dijo? Pues yo voy a seguir viniendo y la voy a seguir buscando. ¿Cómo ve? Y dije, no se ha dado cuenta de la situación. Entonces le dije, ok, pero te voy a decir algo. Si tú vuelves a hacer algo y vuelves a mandarle algo, con esas mismas cartitas, te voy a meter una demanda de acoso. Y ahí sí te van a hacer que lo hagas. Así es de que tú lo decides. Agarró su bicicleta y se fue. Nunca volvió. Te estoy contando esto a detalle porque quiero decirte que a veces sucede, puede suceder a nosotros, que ni nosotros mismos nos damos cuenta. No nos damos cuenta, otros se pueden dar cuenta, pero nosotros no. ¿Sí? De una situación que está tan arraigada en nosotros
que pensamos que no hacemos daño, no hacemos maldad, o es tan arraigada que a veces es ya inconsciente. ¿Sí? Y pues, desgraciadamente, como les mencionaba hace rato, esas cosas se tienen que corregir. Porque, me decía un hermano, para mí es muy difícil tener que hablar con alguien acerca de una situación reiterativa, porque me es incómodo. Es hasta me da pena. Sí. Pero tengo que tocar el tema, ¿por qué? Porque tengo que buscar la salud de todos los demás. Sí. Algunos les he dicho, esta iglesia o la iglesia del Señor no es un negocio familiar. La iglesia del Señor no se trata de que primero le voy a dar lugar a mi familia y lo que mi familia quiera y a los demás después. No es una empresa familiar. ¿Sí? Yo a través de la palabra tengo que aplicar lo que dice la Biblia y tengo que aplicar la justicia de Dios según su palabra. ¿Sí me entienden? Y así tenga que ser mi hijo, así tenga que ser mi madre, así tengan que ser mis hermanos, así tengan que ser mis sobrinos, quien tenga que ser, les tengo que hacer entender que esta es la empresa de Dios, de Cristo. Es su iglesia, no es mi iglesia, ni es la iglesia de la familia Torres Hernández, o Torres Martínez, o Hernández Corona. No, es la iglesia del Señor. Y cada cosa que yo tenga que aplicar, voy a tener que aplicar corrección conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero desgraciadamente, muchos se extravían y no quieren recibir la corrección. ¿Sí? No quieren recibirla. A mí me pasa igual. Muchas veces no quiero recibir la corrección. Ya les dije otra vez, Isaac me corrigió. Bueno, pues analizo yo. Si la situación es verdadera y hay más de 2 o 3 testigos, pues ¿qué tengo que estar alegando? Simplemente acepto mi error, pido perdón y busco al Señor si yo no puedo corregir o no decido corregir. ¿Me entienden? Les estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque aquí dice la Biblia, por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución. Y a veces uno piensa, como muchas veces se puede pensar, es que no hay amor. Sí hay amor, por eso les mencionaba la semana pasada. El amor de Dios también se manifiesta a través de disciplina, azote, corrección, ¿sí? Para transformar las cosas, para que la iglesia del Señor tenga salud. ¿Sí? Pero a medida que nos vamos conociendo más, nos vamos dando cuenta verdaderamente del otro hermano, cómo está su situación, qué tipo de maneras tiene, y esas cosas muchas veces se tienen que corregir. A mí también me han corregido. Y tengo que aceptarlo nada más, para no evitar más conflictos. Si la Biblia lo dice y ahí está, no hay razón de discusión. Simplemente se menciona la corrección y humildemente quien tiene que aceptarlo, si reconoce su error o se le están diciendo y no lo reconoce, no lo acepta, pues no va a recibirlo. Sí. A veces la corrección nos viene de parte de Dios a través de hermanos, pero a veces Dios mismo, cuando uno va a su presencia en oración, Dios también nos hace entender a través de su palabra dónde estamos mal. A veces es Él directamente a través de su palabra o cuando estamos en forma personal orando delante de Él. Pero a veces no queremos, o no entendemos, o no nos damos cuenta. Y ahí es cuando tiene que entrar en acción la autoridad. Sí. ¿Amén? Un caso terreno. ¿Qué pasó con el gobierno de nuestro país? En alguna ocasión, yo sé que con buena intención el presidente dijo, lo que quiero son abrazos y no balazos. Cuando yo escuché eso, dije, error. Sí. Si tú a los malandros les das más cabida, más siguen invadiendo. Y va a llegar el momento que van a querer dar una rebelión, una revolución para adueñarse del país. Bendito sea Dios, se dio cuenta el presidente. Ahorita, ¿cómo los están tratando a los delincuentes? Les están dando con todo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien no quiere entender dentro de una iglesia, dentro de un país, de un municipio, de una familia, alguien no tiene que entender, no quiere entender, tiene que venir la corrección, el azote, la disciplina. Porque ya se te habló de una manera correcta, se te habló con misericordia, se te habló con la palabra y no quieres entender, entonces va a tener que venir la corrección. ¿Y ahorita cómo les están dando a los delincuentes? Con todo. Bendito sea Dios. Porque la Biblia lo dice, dice que la espada le ha sido dado a los gobernantes para que ejerzan justicia y castiguen a los malos para que los demás teman. ¿Sí? ¿Qué pasó con el presidente Bukele de El Salvador? Todas las organizaciones de, entre comillas, derechos humanos, porque no defienden los derechos humanos. Y ya el presidente Bukele lo dijo, ¿sí? No es política, nomás les estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Todo lo que él ha hecho, ¿qué sucedió con el índice de muertes en El Salvador? 0, se acabó. ¿Por qué? Porque llegó alguien que tiene bien puestos los pantalones, no le tuvo miedo a las organizaciones de derechos humanos, no le tuvo miedo a Estados Unidos, no le tuvo miedo a la gente que tiene intereses personales en ese país, ¿sí? Y él estableció lo que dice la Biblia, porque él es cristiano también. Y entonces aplicó lo que dice la Biblia. ¿Y qué está sucediendo? La gente está feliz, la gente que es correcta, la gente que es honesta, la gente que se dedica a trabajar, no tiene ningún temor ya. ¿Por qué? Porque están exterminando, están corrigiendo la maldad. Y es un pueblo feliz. Claro, ¿quién se queja? Los familiares de los delincuentes. Es que no es cierto, es que, ¿por qué está todo tatuado? ¿Lo obligaron? ¿Sí me comprende? Hay gente que se va a quejar por la corrección. Hay gente que va a protestar porque no quiere que haya corrección. Hay gente que va a decir es que no hay amor, es que me tienen chirria, o es que esto, o es el otro. Pero simplemente si está establecido en la Biblia, sobre esas situaciones corregimos. Porque ya les dije, la intención es esa. La intención es que la mayor parte del pueblo de Dios pueda irse en el rapto. Pero tiene que haber ausencia de pecado y malas relaciones exterminadas. Tiene que haber buenas relaciones entre los creyentes. ¿Amén? ¿Ok? Entonces ya expliqué estas situaciones. Entonces, por causa de la palabra, muchos no la quieren recibir, no la quieren aceptar. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Se apartan. Se apartan. ¿Sí? Imagínense, había un día escuché un testimonio de un hermano, un hermano que había sido militar por mucho tiempo, y después el Señor la llamó al pastorado. Y en su iglesia, bueno, en la iglesia que el Señor le dio para pastorear, en la iglesia que el Señor le dio para pastorear, solo había una tolerancia de 5 minutos después del servicio. La gente que no llegaba se quedaba afuera, cerraba las puertas y se cerraban. ¿Y sabes qué sucede? La mayoría de los creyentes llegaban temprano. Sí. Entonces a veces es difícil, es incómodo, no sé, se siente uno mal tener que aplicar corrección. Sí. Pero si no lo hace uno, las cosas se desbarajan. Sí. Y desgraciadamente no es una persona. Todos los seres humanos somos de esa manera. Todos los seres humanos nos dan tantita cabida y avanzamos. Y nos dan más y avanzamos. Y avanzamos y avanzamos y avanzamos. No le paramos. Todos los seres humanos son así. O por lo menos yo soy así. No sé tú te puedes analizar aquí. Entonces tiene que haber líneas de autoridad, tiene que haber líneas de corrección, tiene que haber líneas de separación, tiene que haber límites en muchas cosas. ¿A ver? ¿Ok? Bueno, explicado esto, pues ya vimos entonces que las aflicciones nos pueden extraviar y nos perdemos. ¿Y entonces qué sucede? Muchos andan buscando una iglesia donde hay amor. ¿Pero qué significa el amor? Que yo pueda hacer lo que yo quiera sin que nadie me corrija. ¿Entiendes? Ok, bueno, vamos a pasar a otro. La ambición
también nos puede extraviar. 1 Timoteo 6:10. La ambición también nos puede extraviar. Primera de Timoteo 6:10. ¿Timoteo qué? 6:10. 6:10. Sí. Ok, dice así. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Platicaba con alguien y platicaba con este hermano acerca de hablar acerca de las necesidades. Y yo le decía al hermano, estamos en una plática así, ¿no? Sin discutir, sin enojarse, pero sí estábamos intercambiando pensamientos. Y él me decía, es que se tiene necesidad de esto. Entonces cuando él me dijo, me puse a meditar. Y entonces entendí esto. Y le dije, mira, las necesidades uno se las crea. Uno se crea sus propias necesidades. ¿Sí? Esas necesidades te envuelven de tal manera que alcanzas un estatus que no estás dispuesto a bajarlo. ¿Sí? Y eso te va a crear problemas, lo que dice aquí la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente muchas cosas, ¿con qué se resuelven? Por ahí alguien dijo, dinero maldito. Pues si tienes maldito, échamelo, a mí sí me bendice. ¿No? Bueno, el punto es que uno se va creando necesidades. ¿Sí? Yo le decía, o ahorita se los digo. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo al aire. Yo no tengo necesidad de andar cargando tenis de 1,500 pesos. Estamos hablando de necesidad. Yo no tengo necesidad. Hay gente que sí. Hay gente que tiene necesidad de cambiar de tenis cada mes o cada 2 meses o cada vez que sale un nuevo estilo. Sí. Pero ¿qué va a suceder para que tú puedas hacer eso? Vas a tener que generar dinero, porque esa necesidad te va a crear un problema. La desesperación de no tener. La desesperación de no tener lo que tú consideras tu necesidad. Le dije, o no recuerdo si le dije o no, necesidad es ir al baño, necesidad es comer, necesidad es respirar, tomar sol, ¿sí? Necesidad es dormir. Pero cuando tú te comienzas a generar necesidades, te vas a meter en un gran problema, porque la mayoría de las necesidades se suplen con dinero. ¿Sí? ¿Ven? ¿Y qué va a suceder? Te vas a extraviar. ¿Sí? Ahora, ¿eso a mí no me sucede? Sí, llega un momento que digo, pues si puedo hacer esto y gano tanto, pues a lo mejor si hago el doble voy a ganar el doble. Y si me fui a Veracruz, que me lo financiaron, pues a lo mejor me voy a Cancún en avión. Y empieza la mente a maquinar, ¿sí o no? No, pues si tengo un carrito tal modelo, pues a lo mejor echándole más ganas puedo comprar otro de último modelo. Y tú te empiezas, o nos empezamos a generar necesidades que lo único que van a hacer lo que dice la Biblia es extraviarnos. ¿Extraviarnos de qué? De las verdaderas necesidades que tenemos en nuestra vida. El estar aquí congregados para alabar a Dios es una necesidad verdadera.
tenemos necesidad de estar en su presencia. El salmista lo dijo, me es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, todo esto velo acomodando, o sea, estoy hablando al aire, estoy hablando conforme a lo que yo vi en esto de la palabra de Dios. Dije, es algo que nos puede extraviar. Sí. Muchos ven las transmisiones. Y está bien, pero oí un hermano que dijo, las transmisiones son para los que no pueden ir a la iglesia, no para ti, hermano. Tú sí puedes venir, te animo a que vengas. ¿Sí? Amén. Entonces es importante tener cuidado cómo nos podemos crear necesidades que nos van a hacer inconscientemente amar el dinero. ¿Sí me entiendes? Ajá. Cuando no estás cimentado o no tienes, muchos dicen, los pies en la tierra, el dinero te empieza a hacer, la mente te empieza a divagar. Sí. Empieza a divagar, te afanas a las cosas del mundo, empiezas a moverte de otras formas y eso es lo que te desvía del propósito de Dios. Porque también Dios, yo digo, Dios te da las cosas y Él te va dando las cosas que necesitas y a veces mucho más de lo que tú pensabas que Dios te iba a dar. Así es. ¿Sí? Y Él empieza a actuar. Y si tú estás cimentado sobre la roca, que es Jesucristo, estás viendo lo que Él dice en su palabra, creyendo en fe, Dios empieza a dar. Él empieza a dar todas las cosas sin necesidad de que te desvíes. Así es. Y nos pasa, en la actualidad nos pasa. ¿Sí? No, estamos bien cimentados. Si yo tengo 40 años en el Evangelio, me pasa, me puedo extraviar. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, no es una situación exclusiva de algunos. ¿Sí? No. Es una situación que a todos en un momento dado nos puede suceder. Porque estamos viendo el extraviarnos, ¿verdad? Ajá. Entonces, es importante tener cuidado en ese aspecto. Ok. No nos vamos a meter más porque no es el tema, pero sí necesitamos ver esto. Ahora, el extravío nos hace perder relación con Dios. ¿Sí? Vamos a buscar, por favor. Segunda de Juan 1:9. Bueno, nada más tiene un capítulo. ¿Nos hace perder qué dijiste? Nos hace perder relación con Dios. Segunda de Juan 1:9. Sí, bueno, 9 pues, bueno, es un capítulo nada más, 1:9. ¿Sí? Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. ¿Y qué significa no tiene a Dios? Híjole, entonces no soy hijo de Dios. ¿Dios no está conmigo? No, sí está contigo. Entonces, ¿por qué dice que no tiene a Dios? ¿No tiene fe? Porque ha perdido su relación con Dios. Dios está contigo, pero tú no estás conmigo. Sí, hace rato lo dijo la palabra profética. Yo siempre voy a estar contigo, porque ya lo mencioné y lo dije. Sí, pero a veces tú eres el que no vas a estar conmigo. Entonces, cuando uno se llega a extraviar, pierde uno esa relación con Dios. Lo que dice aquí, si alguno se extravía, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Lo que está diciendo es que no experimenta su presencia. No puede tener relación con Dios. Recuerden algo importante. ¿Qué es el cristianismo? Una relación con Dios. Es una relación con Dios. Es la única diferencia, se lo voy a mencionar muchas veces, la única diferencia que hay entre las religiones y nosotros. Porque hay gente de otras religiones
moralmente más excelente que uno, mucho mejor como persona. Algunos dicen, esas sí son personas buenas. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, solo Dios. ¿Amén? Sí. Y la única manera o la única razón por la cual estamos delante de Dios y podemos tener relación con Dios es por medio de Jesucristo. Porque también somos pecadores como todo el mundo. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos extraviamos, lo que sucede es que perdemos nuestra relación con Dios. La perdemos. Sí. Por eso no es que Dios no esté con nosotros, no es que ya no sea nuestro Padre, no, es que no lo estamos experimentando. No lo tenemos patente o presente en nuestra vida. ¿Amén? Ahora, habla de la doctrina de Cristo. Algún día vamos a ver que la doctrina de Cristo no solamente es el conocimiento profundo de la obra gloriosa del Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo también tiene que ver con Mateo capítulo 5 hasta parte del 7, que son situaciones prácticas. ¿Amén? Ok. De Cristo está en Mateo. Bueno, la doctrina de Cristo ya la vimos en 1 Timoteo 3:16. ¿Sí? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza a manifestar, Dios ha sido manifestado en carne, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la parte en la cual nosotros tenemos la enseñanza de Cristo como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre, ¿sí? Como el Dios, como el hombre que no pecó, como muchas cosas que nos va a manifestar ahí, 7 puntos que están allí en el misterio de la piedad. Pero también la doctrina de Cristo tiene que ver con situaciones prácticas que están manifestadas en Mateo capítulo 5, a partir de ahí hasta parte del 7. ¿Sí? Bueno, dicho esto, entonces, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Qué está diciendo? Sí tiene una relación con Él. Sí está relacionándose con Él. No está extraviado. No está desubicado. No está perdido. ¿Sí? Sino que tiene esa relación con su Padre, tiene la relación con el Hijo, y entonces esa situación lo mantiene ubicado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió con Isaías? Se los he mencionado ahí en Isaías 6. Tiene una revelación, se encuentra delante de la presencia de Dios, lo ve en su trono, ve cómo le están adorando, y de pronto hace conciencia él y dice, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo de labios inmundos, muerto soy. ¿Por qué? Porque ningún pecador puede estar delante de la presencia de Dios. Sí. Y entonces la misericordia de Dios aplica, es tomado un carbón encendido y es sanado su pecado, es perdonado su pecado. Pero en ese momento él estaba extraviado. Y ve su condición. ¿Pero en dónde? En la presencia de Dios. ¿Sí me comprendes? Entonces a veces podemos creer que estamos con Dios o estamos en la presencia de Dios algo, y puede ser que estemos extraviados, ¿sí? Desubicados, pues, ¿sí? A veces yo puedo pensar que soy el gran ministro de Dios porque oré por esta persona y esa persona sanó. Es que soy el gran ministro de Dios, ¿sí? Hay un punto de desubicación en algunos, ¿no? Piensan que porque Dios les da palabras y las dicen delante de los demás o en la congregación, es que ya son el gran profeta. No, está desubicado. Y entonces todo el mundo tiene que escuchar lo que dice el gran profeta de Dios, porque su palabra es verdad. Y hay de aquel que no lo escuche. ¿Sí? Llega a suceder eso. ¿Por qué? Porque estamos extraviados. No estamos ubicados verdaderamente donde Dios nos puso. Alguna vez al hermano Hugo, en su trabajo, le dijeron, no, pues nosotros estamos yendo a tal lugar. Y entonces él les dijo, ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, el bautismo del Espíritu Santo es, para los ungidos, para los que sirven a Dios. Dice, pues no creo, dice, ya mis hijos estaban más chicos, ya mis hijos todos, sí, están bautizados en el Espíritu Santo, mi esposa y yo, hablamos lenguas. ¿A poco? Sí. ¿Por qué? Porque hay un extravío.
No hay una ubicación verdadera de saber cómo es que se recibe bautismo Espíritu Santo y para quién es. ¿Sí me entienden? Todas estas cosas nos pueden extraviar. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, entonces nosotros somos ubicados de Dios, porque aún ahí en su presencia nos puede decir, no, tú piensas así, pero mi palabra dice así, 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 así. ¿Amén? Vamos a buscar Isaías. ¿A qué horas son? Ubíquenme porque a veces me extraño también, me vengo como 3 horas. Y yo siento mucha emoción, pero los demás ya se cansaron. Isaías 55. Capítulo 55. Sí, capítulo 55. Vamos a ver el verso 6 en adelante. 55, 6 hasta el 9. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Digan amén, aleluya, gloria a Dios, ya lo tengo. Ok, dice así. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿A quién está escribiendo Isaías? A Israel. No les está escribiendo a los incrédulos. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Verdad? Aquí hay un acercamiento a Dios. Amén. Dice, porque mis pensamientos, verso 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad? Yo veo un ejemplo en la incongruencia de la humanidad. Hay gente que tiene dinero y prefiere criar y cuidar perros como si fueran niños. Y hay niños que están desamparados y pudieran adoptarlos. Pero una persona que hace eso es sublime para muchos. Sabiendo que pudiera verla, digo, no estoy hablando. A que no me miren, esa buena. No. ¿Sí? Pudiendo cuidar a otro niño, pudiendo dar atención a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Y ahí ya hay que un extravío. Ahí hay un extravío. ¿Sí? Y muchas cosas como esas, ¿no? La gente homosexual, la gente lesbiana, está extraviada, está desubicada. ¿Sí? ¿Amén? En la naturaleza hay seres vivos que se les llama hermafroditas. ¿Por qué? Porque tienen aparato reproductor masculino y tienen aparato reproductor femenino. Si Dios hubiera querido que entre los seres humanos hubiera hermafroditas, le hubiera puesto los dos órganos, los dos aparatos reproductores, desde adentro hasta afuera. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un extravío. ¿Sí? Y no pudiéramos hablar de sin fin de cosas, ¿sí? Que pueden extraviarnos. Pero bueno, yo creo que hasta ahí, ¿a qué horas son? ¿Cuánto tiempo llevo? 2. ¿Cuánto tiempo llevo? No, ok, bueno. Yo creo que con esto lo que quiero es ahorita que se queden con esa idea. ¿Por qué? Porque en la siguiente vez que estemos aquí, vamos a ver cómo evitar esa situación del extravío. ¿Y cómo va a ser? Retornando a las sendas antiguas. ¿Sí? No volviendo a las buenas costumbres, sino retornando y vamos a ver qué tiene que ver esto de las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Lo vamos a ver. ¿Para qué? Para volvernos a reubicar. ¿Ok? Sí.
Cuando uno se puede reubicar, Micro. Uno se puede reubicar de una manera en la que no interrumpe a una persona, sino como algo más divino, o sea, una fuerza. A ver otra vez. Ajá, alguien puede ser corregido no por un tercero ni una persona que le diga, oye, estás mal, sino por Dios que le diga que estás mal. Sí. De primer cuenta, lo que Dios hace es hablarnos a cada uno cuando en nuestra vida algo está mal. Pero puede cauterizarse la conciencia. Es que me pasó, Sí. bueno, cuando era personal en la escuela, fue una compañera que igual es cristiana y se burlaron de ella. Y yo me burlé de ella, ¿no? De ahí decidí ignorar eso. Pero como que de repente me entró un miedo raro. No sé, es como si me sintiera observado y como que me empecé a sentir mal. O sea, dije, ¿qué sentiría yo si me hicieran eso a mí? O sea, estuve mal. Y no sé, como que ese miedo, por no sé, es raro de explicar. Sí, Dios, exacto. Y ya le estaba leyendo la Biblia porque pues me dijo el taxista con el que iba, porque me dijo, ¿qué tiene? Lo veo cómodo, joven, y él lo empezó a contar. Me dijo, pues lea la Biblia, joven, él viene luego sus dudas que tenemos. Y hablaba del temor de Dios y dije, a ver si he experimentado eso. Sí. El temor a Dios, bueno, nomás voy a aclarar este punto. El temor a Dios opera de dos maneras. El temor de Dios en los creyentes opera hacia Dios para admirarle, para bendecirle, para adorarle, para fascinarnos en su presencia. Pero el temor de Dios en las personas provoca terror, porque no le conoce y se están enfrentando a algo que es terrible, que es magnificente, que es poderoso y que no conoce. Sí. ¿Alguna vez has visto a alguna persona, verdad? Viene y hay personas que se quieren. Alguna vez entró una persona que se veía que estaba drogada o no sé, y empezó a escuchar, pero llegó el momento de la adoración, entonces ¡plum! Se salió como rápido se salió. ¿Sí? Ajá. En las gentes provoca un terror porque no conocen a Dios, pero nosotros no. Amén. El temor a Dios. Ok. Entonces, no que Dios no provoque a las gentes, ¿sí me entiendo? ¿Sí me doy a entender? Sino que su misma presencia, a quien no le conoce, Es irresistible. sí. Hay algunas personas que no me conocen y dicen, no, es que, ¿por qué eres tan callado? Es que usted me da miedo. Y pues es que no me conoces. Ya cuando me conozcas, hasta así, cuartos. A ver, gloria a Dios. Bueno. ¿Temor a Dios qué dijiste? El temor a Dios. En el creyente provoca adoración, admiración, sí, conciencia de su presencia, pero en el impío provoca terror. ¿Ok? Si el impío no se quiere arrepentir, porque cuando el impío se arrepiente y se dobla delante de Dios, puede experimentar su agradable presencia. ¿Amén? ¿Ok? Su amor. Ok, bueno, gloria a Dios. Mano Fer, diríjanos por favor unos dos cantos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el
a su gloria eterna, pues perfección y al fin fortaleza y establezca. Que nos llamó a su gloria eterna, pues perfección y afirme, fortaleza y establezca. Señor, te pedimos que en esta semana, Dios, no se nos olvide lo que hoy aprendimos, Padre, sino que lo pongamos al ejemplo, Señor, en nuestras casas, Señor, en nuestra vida propia, fuera, Señor, de nuestras casas, Señor, con la gente, con el mundo, Señor, y demostrarles de que tú puedes cambiar, Señor, de que tú puedes renovar y crear una nueva criatura, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén.